¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa también se pronuncia frente al informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI. Carlos Mesa le pide a Luis Arce no hacer una lectura sesgada del informe del GIEI y modificar operadores en justicia. Le dice que no lea solo lo que le conviene al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. El tema de esta conferencia de prensa obviamente es la posición de Comunidad Ciudadana que hemos compartido con Creemos y con el CONADE en torno al informe presentado ayer por la GIEI. Primero, ratificar lo que dice nuestro documento y lo que puse en el tuit personal. Coincidimos y respaldamos el documento de la GIEI porque nos parece un documento serio, equilibrado e integral, que responde a lo que se esperaba de ese documento, que, quiero subrayar, es producto de un acuerdo entre el Estado boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió a esta comisión de expertos independientes para realizar su trabajo. Ese trabajo no puede ser leído parcialmente y no puede ser interpretado parcialmente. Ese trabajo tiene que ser interpretado en su desarrollo y en sus conclusiones de manera integral. Lo digo porque ayer, no me sorprende mucho, pero quiero subrayarlo, el presidente Arce aplaudía el documento en aquello que le interesaba. El gobierno toma en consideración aquello que le es favorable a sus intereses y se olvida, prescinde, ni siquiera lo cita, todo aquello que son las reflexiones críticas que tienen que ver con la posibilidad de demostrar las cosas que el gobierno está haciendo mal y el futuro cómo va a encararse con relación a la administración de justicia. El documento de la GIEI parte de la crisis, del análisis de la crisis del 2019, que tiene como origen una larga trayectoria del expresidente Morales, que comenzó con su habilitación inconstitucional en las elecciones de 2014. En ese momento ya el Tribunal Constitucional violó la Constitución a pedido de Morales y de García Linera para habilitar inconstitucionalmente a Morales. Después viene el 21 de febrero del 2016, que todos lo sabemos, le dice no a la reelección indefinida, y Morales vuelve a violar la Constitución, otra vez ordenándole al Tribunal Constitucional que haga una interpretación sesgada del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esa violación ha sido puesta en evidencia con la interpretación que se hizo la semana pasada, no el año pasado, no hace 10 años, la semana pasada, que dice claramente que la reelección indefinida no es un derecho humano, no modifica el artículo 23, por lo tanto el artículo 23 está vigente y por lo tanto el delito cometido por Morales tiene que ser sancionado a través de un juicio a Evo Morales y un juicio al Tribunal Constitucional. Esa acción sucesiva de violaciones a la Constitución dio lugar a la crisis del vacío de poder y a la sucesión constitucional del año 2019. El informe de la GIEI dice que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, mencionando los temas de violación de derechos humanos de Montero, de Quillacollo, de Vilavila, de Sencata y de Sacaba. Hechos que se produjeron al terminar el gobierno de Morales y al comenzar el gobierno de Yanine Áñez. Esa es una primera evidencia. Pero de manera simultánea y de manera reiterada, la GIEI dice algo muy importante, que no hay independencia de poderes, que la justicia no funciona de manera independiente. Y segundo, que debe reformarse el sistema judicial y deben cambiarse los operadores judiciales. En otras palabras, ratifica lo que nosotros venimos pidiendo desde la falsa promesa del ministro Lima, del ministro de Justicia.
es imprescindible como parte integral del informe, que no se puede separar. Probablemente ustedes me van a preguntar sobre ello. No se puede separar el juicio de responsabilidades potencial contra la expresidenta Yanine Áñez de la necesidad previa, condición previa, de modificar el sistema de justicia y cambiar los operadores judiciales, tal como recomienda vehementemente el informe de la GIE. El otro elemento importante que hemos puesto en evidencia en nuestro documento conjunto es el referido al caso del falso golpe de Estado. En las dos consideraciones que hace la GIE, habla de un vacío de poder que fue generado por Evo Morales, eso lo decimos nosotros. No menciona que hubiera una transición no democrática. Menciona el vacío de poder como un momento en el que se generó violencia, en la que se cometieron delitos, no solamente los que ya se han mencionado, que acabo de mencionar, de la violación de derechos humanos por respuesta desproporcionada de las fuerzas del Estado, sino también, piensen ustedes en la quema masiva de los buses Puma Katari, delitos que deben ser juzgados en la justicia ordinaria de quienes llevaron adelante actos de violencia y de vandalismo en esos 2 días terribles que vivimos particularmente en la ciudad de La Paz. Y la GIE, con relación al tema del caso falso golpe de Estado, dice claramente que debe cambiarse la tipificación de terrorismo y sedición que se han utilizado incorrectamente para adecuarlos, en este caso lo que la GIE dice, deben adecuarse esos tipos penales a la consideración del derecho internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se ha avanzado hasta ahora en el caso falso golpe de Estado se basa en una manipulación de tipos penales que le quita todo vigor, toda vigencia, toda viabilidad a lo que se ha avanzado hasta ahora. El caso falso golpe de Estado tiene que ser anulado y comenzar de cero, aunque no debería comenzar en ninguna circunstancia. El otro elemento muy importante, que es una reflexión extraordinariamente valiosa, es: pide a los políticos que no utilicen el racismo como elemento que sea convertido en un discurso de odio en el país. Y eso es lo que el presidente Arce y el expresidente Morales llevan adelante permanentemente. Utilizan el racismo, la palabra racismo y el concepto de racismo, para alimentar polarización, división y un discurso de odio. En suma, el documento de la GIE es un documento integral en lo esencial, que es lo que más le preocupa al país, vinculado a los posibles juicios de responsabilidades. Primero, tiene que llevarse adelante una investigación y un enjuiciamiento de todo lo hecho por el expresidente Evo Morales, vinculado al tema de la crisis del 2019, que comenzó con la habilitación inconstitucional del 2014, la burla del 21F y la habilitación inconstitucional del 2019. Luego habrá que hacer una investigación y eventualmente abrir un juicio de responsabilidades al gobierno de la expresidenta Yanine Áñez. Pero previamente, y eso sale del informe de la GIE, tiene que cambiar los operadores jurídicos, los operadores judiciales y los operadores del Ministerio Público, y cambiar el sistema de justicia. Termino diciendo que la lectura sesgada, interesada, manipulada que hace el gobierno es inaceptable. El presidente el día de ayer exhortó al Poder Legislativo de Bolivia a llevar adelante la apertura de un juicio de responsabilidades. Yo lo exhorto al presidente Arce a que no haga una lectura sesgada, y lo exhorto a que, igual que él pide al Poder Legislativo que lleve adelante la iniciativa de un juicio de responsabilidades, yo le pido al Poder Ejecutivo la voluntad política de cambiar los operadores judiciales, los operadores del sistema de justicia y los operadores del Ministerio Público, y cambiar la justicia de este país como condición previa, absolutamente inseparable lo uno de lo otro, a la realización y procesamiento de juicios de responsabilidades, no solamente a la expresidenta Yanine Áñez, sino también al expresidente Evo Morales. Dicho esto, quedo a disposición de sus preguntas.
Don Carlos, por favor, ¿cómo se debe dar ese cambio de las autoridades de justicia y del Ministerio Público que usted menciona? ¿Y en qué tiempo, por favor? En el tiempo más corto posible, porque estamos ante una disyuntiva fundamental, que es la disyuntiva de que el país requiere justicia. El país requiere una investigación adecuada de la violación de derechos humanos que se produjo en la crisis del 2019. En consecuencia, eso tiene que partir de la decisión de establecer un mecanismo de selección adecuada y correcta de operadores de justicia nuevos, que sean creíbles, independientes y que sean idóneos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido? El Poder Ejecutivo tiene que mostrar su voluntad política porque ellos dirigen a su bancada, la del MAS, que es la mayoritaria, para que el Poder Legislativo lleve adelante inmediatamente esa reforma de los operadores judiciales y de los operadores del Ministerio Público. Señor Mesa, por favor, en ese marco, ¿qué hacer con las actuales autoridades, jueces, fiscales? El fiscal general debe renunciar, parte por ahí la situación. Obviamente. El fiscal general del Estado es un operador político del gobierno del presidente Arce y el sistema de fiscalía está al servicio del gobierno. Lo que muestra el documento de la GIE es la evidencia reiterada varias veces de que no hay independencia de poderes. Para eso requerimos la voluntad política real que está en el compromiso que el Estado boliviano hizo con la GIE. Vamos a aceptar y vamos a aplicar las recomendaciones que plantea la GIE. Juicio de responsabilidades es una recomendación. La otra recomendación es independencia del Poder Judicial, cambio de los operadores judiciales que son operadores políticos. Y eso depende de la voluntad política real, que no le he escuchado al presidente Arce el día de ayer. El presidente Arce solamente ha hablado de juicio de responsabilidades, pero no de un cambio de la justicia que es imprescindible llevar adelante. En caso de darse estos cambios en la justicia, don Carlos, entonces Comunidad Ciudadana podría apoyar un juicio de responsabilidades tanto para Yadín Yanis como también para Evo Morales. Nosotros lo hemos dicho claramente. Nuestra voluntad de que se haga justicia es clara. Sería una irresponsabilidad decir olvidémonos de investigar temas muy graves de violación a los derechos humanos, tanto en los últimos días del gobierno de Morales como en el principio del gobierno de la presidenta Áñez, pero también vinculado a algo muy importante, Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, violación del artículo 23 y manipulación del artículo 23 para habilitarse inconstitucionalmente, que también es un delito. No solamente estamos hablando en el caso de Morales del tema de derechos humanos en Montero, en Vilavila, en Quillacollo, sino también del tema de la violación constitucional para su reelección indefinida. Don Carlos, ayer ya el gobierno ha manifestado de que se descarta que el señor Evo Morales también es un juicio de responsabilidad y que en la Asamblea Legislativa, si la bancada de Podemos y Comunidad Ciudadana no aceptan el juicio de responsabilidades a la señora Yadín, que van a llevar a estados judiciales internacionales. ¿Cómo lo están viendo? Me parece magnífico, me parece una gran idea el llevar a estados judiciales internacionales para que aprenda el gobierno lo que le va a pasar con el caso del señor Evo Morales y su violación sistemática a la Constitución. El gobierno cree que amedrentando, amenazando, haciendo paraditas de esa naturaleza van a cambiar la naturaleza de lo que representa lo que estamos debatiendo. El gobierno no tiene que amenazar, el gobierno tiene que cumplir su compromiso con la GIE. Vamos a aceptar las recomendaciones. Eso pasa por investigar y llevar a juicio a quienes violaron los derechos humanos, y eso pasa por reformar la justicia y hacer que la justicia sea independiente. Ambas cosas son obligaciones que el gobierno de Luis Arce tiene que cumplir. El gobierno de Luis Arce no puede partir como un queque lo que le gusta y comer lo que le gusta y no comer lo que no le gusta. El informe de la GIE es muy explícito y muy exhaustivo. También los fiscales tienen que decir fin a la tipificación de terrorismo y sedición tal como lo están planteando en el caso falso golpe de Estado. Hay muchísimos elementos, el discurso de odio al que he hecho referencia, que el gobierno sigue alimentando. Basta recordar el penoso discurso del presidente Arce el día 6 de agosto con una acción totalmente agresiva y otra vez con un discurso de odio y de polarización. ¿Cómo es la propuesta que tiene Comunidad Ciudadana para reformar el sistema judicial? Ya la hemos hecho conocer, pero lo más importante aquí, más que nuestra propuesta, ustedes han estado hace 2 días en nuestra propuesta económica, y el ministro de Economía, sin ningún pudor de ninguna naturaleza de responder al fondo de la cuestión, rechaza nuestra propuesta. Mientras el gobierno rechace todo lo que se le plantea, es muy poco lo que podamos hacer. Lo que el gobierno tiene que hacer no es escucharme a mí,
es escuchar a la GIE y cumplir sus compromisos de aceptar las recomendaciones y aplicar las recomendaciones que la GIE ha dado, que implica una voluntad política que inicialmente expresó y se desdijo el ministro Lima. Tenemos que modificar inmediatamente a los operadores de justicia existentes y al Ministerio Público existente que dependen del gobierno. Mientras el gobierno no cambie la actitud de dar órdenes a sus operadores judiciales, no podemos modificar absolutamente nada. Yo puedo hacer las propuestas y las hemos hecho. Y recuerden ustedes que nosotros hicimos una propuesta de reforma judicial, hicimos una propuesta de una etapa de transición para la elección de 2023. Nunca hemos recibido una respuesta. A ver si esta vez el documento de la GIE plantea un mandato que ya no es de la oposición boliviana, a la que el gobierno no escucha nunca, a pesar de que somos propositivos, pero en este caso estamos hablando de una institución internacional creíble a la que el gobierno le ha dado crédito el día de ayer. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes de la participación de las Fuerzas Armadas en la policía, en los hechos de 2019? El gobierno va a tratar de 2013 pasó algo similar, porque las Fuerzas Armadas siempre están, digamos, en el hilo de la gente que participa en estos hechos. ¿Debería haber una reforma dentro del gobierno? Yo quiero recordarles que en febrero del año 2005, siendo yo presidente, emití un decreto de respuesta proporcional en caso de intervención de las Fuerzas Armadas. Ese decreto no ha sido anulado y ese decreto era precisamente un intento de haber aprendido la lección dramática de octubre del 2003, donde las Fuerzas Armadas actuaron y volvió a ocurrir en 2019 de una manera desproporcionada. En ese caso se establece en el decreto de febrero del 2005 de nuestro gobierno que las Fuerzas Armadas tienen la obligación, primero, la fuerza política de asumir su responsabilidad y de establecer con claridad cuáles son las instrucciones que se le dan a las Fuerzas Armadas en caso de necesidad. Las Fuerzas Armadas solo deben intervenir cuando se ha perdido completamente el control del orden por parte de la policía. Segundo, las Fuerzas Armadas tienen que hacer una intervención proporcional a el tipo de acciones que pueden tener que enfrentar y tener que resolver. Y establecer órdenes concretas y directas desde el poder político al poder máximo de las Fuerzas Armadas a las diferentes unidades que están en acción. En ese sentido, hay una cadena de responsabilidades. La proporcionalidad es un mandato de ese decreto. Lamentablemente, ese decreto no fue ni tomado en cuenta por Evo Morales ni tomado en cuenta por el siguiente gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, representante máximo de Comunidad Ciudadana. Le pidió al presidente Luis Arce Catacora no hacer una lectura sesgada del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre los hechos de 2019 y demandó al Ejecutivo tener una voluntad política para cambiar a los operadores de justicia. El también expresidente cuestionó que el mandatario boliviano Luis Arce Catacora haya tomado lo que le interesaba del documento y se haya olvidado de las reflexiones y críticas que hizo el organismo sobre las cosas que se hicieron mal mientras Evo Morales se encontraba en el poder aún como presidente. Yo lo exhorto al presidente Luis Arce a que no haga una lectura sesgada y que, igual que él pide al Poder Legislativo que lleve adelante la iniciativa de un juicio de responsabilidades, yo pido al Poder Ejecutivo la voluntad política de cambiar los operadores judiciales, los operadores del sistema de justicia y del Ministerio Público, afirmó Carlos Mesa. Esa sería la condición previa para la realización y procesamiento de juicios de responsabilidades, que no solamente sería en contra de la expresidenta transitoria Yanine Áñez, sino que también debería estar incluido Evo Morales, manifestó Carlos Mesa. Los cambios en la administración de justicia deberían ser en el tiempo más corto posible, considera Carlos Mesa, debido a que el país requiere una investigación adecuada por la violación a los derechos humanos que se produjo en 2019, según lo estableció el GIEI. Eso tiene que partir de la decisión de establecer un mecanismo de selección adecuada y correcta de operadores de justicia,
nuevos que sean creíbles, independientes y que sean idóneos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, manifestó Carlos Mesa, uno de los que consideró como un operador político del gobierno Luis Arce Catacora es el fiscal general del estado Juan Lanchipa, que a decir de Mesa debería renunciar. Con la justicia actual no es posible continuar la investigación por el denominado caso golpe de estado y por ello sugirió que debe ser anulado y comenzar de cero con otros administradores, aunque aclaró que no debería comenzar en ninguna circunstancia. ¿Qué opinan ustedes? Esas son las palabras de Carlos Mesa, quien le pide de forma clara y directa al presidente Luis Arce Catacora que no puede hacer una lectura sesgada del informe del GIEI, que no puede leer solo lo que le conviene y el resto dejarlo sin importancia, como la recomendación que hicieron sobre las malas decisiones cuando Evo Morales continuaba como presidente de Bolivia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y representante máximo de Comunidad Ciudadana.